Hola gente, bien, hoy quiero hacer un análisis del texto Oriente y Occidente de René Guénon. Este es un texto bastante importante, escrito durante la década del 20, que le puede servir a mucha gente para entender ciertos conceptos básicos de metafísica y también puede aclarar a muchos la situación de que cuando uno hace ciertas críticas a Occidente, eso no significa que esté hablando a favor de Oriente, que es lo que muchos automáticamente interpretan. Guénon nos empieza explicando que hoy por hoy, ya en su época, pero podemos decir que esto sigue sucediendo, el mundo está, digamos que, quebrado, y en cierta forma está quebrado porque hay una metafísica que fue abandonada por Occidente y eso genera una falta de entendimiento con Oriente. Esta situación se puede decir que genera prejuicios entre las dos partes, pero Guénon considera que los prejuicios que hay desde Occidente a Oriente son peores. Una de las creencias falsas que, por ejemplo, se ha extendido en nuestro lado del mundo es que hay una sola civilización, pero en diferentes grados de desarrollo. Entonces, supuestamente nosotros estamos más liberados, más avanzados, y en estas otras zonas del mundo están más atrás y estarían buscando llegar hacia donde estamos nosotros, algo que Guénon marca que es un error. Verdaderamente lo que existirían serían civilizaciones diferentes que están yendo en direcciones distintas y que no tienen por qué ir todas hacia un mismo lugar. Esto significa que lo que, por ejemplo, es importante en Oriente no tiene por qué ser importante acá y al revés pasa exactamente lo mismo. Y simplemente hay que aceptarlo. Guénon nos explica que esta situación se podría solucionar si tuviéramos una verdadera intelectualidad, pero cuando él se refiere a intelectualidad no lo está haciendo simplemente basándose en eruditos que sepan por saber y que se sientan importantes, sino que él habla de una intelectualidad que comprenda verdaderos conceptos de metafísica. De esta forma es como él considera que se podría dar ese acercamiento. De otra forma, él cree que el futuro de Occidente puede ser muy negativo, incluso pudiendo llegar a un quiebre, a una catástrofe. Una manifestación de esa erudición, que es casi que saber por saber y para alardear, de la que Guénon reniega, una manifestación de eso podrían ser, por ejemplo, los orientalistas, que en los tiempos en los que está escrito este libro, básicamente hacían viajes a Oriente y volvían a Europa o Estados Unidos, supuestamente entendiendo lo que se creía en Oriente y demás, y en realidad estaban cometiendo errores. Guénon reniega mucho de esos grupos y básicamente lo que dice es que están interponiéndose y de hecho están causando que quienes pudieran entender las características de Oriente y la intelectualidad metafísica no lo hagan porque están ellos malinterpretando las cosas y explicándolas mal. Otra cosa que considera el autor es que la situación que tenemos hace más o menos 200 años, que es de haber perdido los conceptos básicos de metafísica y posteriormente habernos vuelto demasiado materiales, es una anomalía histórica que no solo que no estaba pasando, al menos en este tiempo, durante la década del 20, no estaba pasando en otros lugares del mundo y que históricamente a lo largo del tiempo no ha pasado, de manera que sería como una excepción, cuando en realidad, por lo general, en Occidente, desde los últimos 2 siglos, se suele creer que es la regla. Guénon no está en contra de los conocimientos científicos, ni tampoco del avance industrial, ni del progreso material, pero lo que explica es que en todo caso lo que no está muy bien dentro de lo que es Occidente es que eso sea el centro de todo y que se hayan perdido justamente esos conceptos metafísicos. Por ese camino solo llegamos a avances mecánicos, industriales, morales también y medicinales. Esto, como dije antes, no es que esté mal en sí mismo, pero estos conocimientos no alcanzan para, por ejemplo, darle sentido a la vida. Por ese camino, según Guénon, también hemos llegado a, por ejemplo, el agnosticismo, que según él es algo bastante negativo porque significa que las personas nos estaríamos conformando con no saber y quedarnos ahí. Y por otro lado, se supone que también llegamos a una especie de moralismo sentimentalista, porque lo que el autor explica es que supuestamente para hacerle frente a lo material, a lo muy racional, algunos creen que entonces se tienen que ir hacia un lado justamente irracional, emocional, sentimental,
y entonces esos dos lados, digamos, que supuestamente se oponen, según Guénon, en realidad van de la mano. Cuanto más aumenta lo material, también aumenta lo moralista y lo sentimental. Guénon marca en este texto que la extrema manifestación de todo esto que sería criticable en Occidente son los Estados Unidos. Ahí estaría como la máxima muestra de a qué se puede llegar por ese camino. Pero verdaderamente él también explica que Europa está más o menos en un camino parecido, y una concepción que empezó en Europa, sobre todo desde los tiempos del Renacimiento y de la Reforma, es la creencia de que los antiguos eran nuevos para todas las cosas, que no tenían un conocimiento, que no sabían muy bien lo que estaban haciendo, y que en todo caso solo cuando el Renacimiento retomó los caminos de lo clásico, entonces ahí hay un conocimiento, pero supuestamente antes de eso no hay nada que valorar, y tampoco hay nada que valorar en la Edad Media, la cual se termina considerando como una especie de etapa de sueño que no sirvió para nada, supuestamente. Estas ideas se intentaron convertir en algo universal, o sea, no solo que aplicaban a lo europeo, sino que supuestamente se aplicaron al mundo completo. Y de esa manera, por ese camino de querer considerarlo universal, es que según Guénon se terminan llegando a teorías como por ejemplo la de la evolución, que él las considera bastante equivocadas. Toda esta idea de un progreso material, de un progreso moral y de que estamos yendo hacia mejor, Guénon lo considera como una de las formas más groseras de optimismo. Lo que se admite de Occidente, como dije antes, es la idea de que sí, se está avanzando en un conocimiento científico, se mejoran cuestiones materiales y también hay toda una cuestión moral rodeando a todo eso. Pero, en contraposición a esto, se retrocede en cuanto a lo metafísico, es decir, hemos perdido un principio básico alrededor del cual las cosas que hacemos estén gravitando, un principio básico que le dé sentido a las cosas, que incluso nos dé unos parámetros de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es verdad, de lo que es mentira, en definitiva de lo que es bueno, bello y verdadero. Por ese motivo es que Guénon en una parte de este texto se anima a decir que lo que estamos llamando civilización en realidad es barbarie, porque justamente está desligado de estos principios superiores. Otra cosa que dice el autor es que Occidente debería volverse consciente de que más allá que avanza por estos caminos, en realidad es una minoría, y si bien el autor reniega de estas cuestiones de cantidades, verdaderamente lo recuerda porque Occidente es la porción del mundo que ha innovado con el sufragio universal. En realidad Guénon reniega bastante de las cantidades, y eso lo vamos a ver en otro análisis, en otro video. Lo que Guénon explica con respecto a esto es que muchas veces los occidentales piensan que son respetados, pero verdaderamente son más bien temidos por ese avance material que en muchos casos implica el posible uso de la fuerza. Como estos principios básicos de los que venimos hablando faltan, entonces lo que podríamos decir es que Occidente está desarrollando, según Guénon, lo que sería un saber ignorante, es decir, no es un saber metafísico que le dé sentido a las cosas, sino es simplemente un conocimiento por conocer. Todo esto muchas veces pretende darle un sentido a la vida, y en realidad, según el autor, es algo así como una contrarreligión. Según él, el conocimiento fragmentario que pueden tener diferentes disciplinas no es verdaderamente útil, y lo que es necesario es que los diferentes conocimientos no solo tienen que ser interdisciplinarios, sino que también tienen que gravitar alrededor de estos principios fundamentales. Además, también se marca cómo se rechazan ciertas ciencias tradicionales. Por ejemplo, suele estar esta concepción de que la química es un paso más allá de la alquimia, y en realidad Guénon explica que habría que prestarle más atención a esas ciencias tradicionales, que sí que son ciencias, simplemente estaban basadas en un distinto paradigma. Nuestras ciencias actuales, en definitiva, estarían enfocadas solo en el dominio de lo contingente, pero como bien venimos diciendo, se alejaron de esos principios fundamentales. La instrucción también estaría venida a menos, porque haría mucho énfasis en la memoria y no en la inteligencia, y personalmente creo que todos experimentamos un poco esto cuando hemos estudiado y nos dimos cuenta de que se valoraba más que recordásemos ciertos puntos, pero no que pongamos en juego nuestra capacidad. Otro vicio que Guénon encuentra en Occidente
que es el hecho de que se busca mucho la igualdad, pero en realidad a lo que se está llegando es a algo así como una uniformidad, una homogeneidad. Al mismo tiempo, producto de esta falta de bases fundamentales, lo que estaría pasando es que se vive de un modo muy inconstante, y eso en definitiva va en contra de el ánimo de las personas. Hay elementos muy moralistas que subsisten, y eso también va en contra de que se respeten los principios metafísicos, porque lo que en muchos casos se está respetando son formas exteriores que justamente se respetan por una cuestión moral, ciertos compromisos, ciertas formas exteriores, pero no se está entendiendo lo principal, lo interno que hay por detrás de todas esas formas. Frente a esta situación que Guénon encontraba que se estaba dando en Occidente, él también observa que diferentes países orientales estaban tomando principalmente dos medidas. Estaban los que se cerraban completamente a las relaciones con Occidente y estaban los que se trataban de adaptar de alguna manera, intentando respetar algo de su tradición, pero volviéndose conscientes de que sí o sí iban a tener que realizar esta adaptación. Un ejemplo de ese último caso podría ser Japón. Hoy por hoy, ya habiendo pasado el tiempo, podemos ver los resultados de esas medidas que se empezaron a tomar ya desde el siglo XIX y que hoy ya tienen resultados concretos. Por ese camino, entonces, lo que Guénon vio en ese momento y que hoy también lo podemos confirmar es que, en todo caso, los acuerdos que se han podido establecer entre países de Oriente y los de Occidente son acuerdos solamente económicos, pero no se ha llegado más allá de eso. Guénon explica que quienes intentaran hacer algo en favor de revivir esa intelectualidad metafísica, probablemente por un lado tendrían que ir a entender, digamos, la metafísica que nosotros tenemos acá derivada del catolicismo, de Aristóteles y de Tomás de Aquino, pero él también ve que el estudio de todo lo que tiene que ver con el hinduismo sería lo más entendible para los occidentales, porque si bien, por ejemplo, el Islam está, digamos, en un punto que podría estar entre lo occidental y lo oriental, según él, es muy inentendible para este sector del mundo, de la misma manera que también, por ejemplo, lo tibetano él lo considera muy inentendible. En cambio, lo relacionado con el hinduismo estaría más accesible, más entendible. Y por ese camino es que entonces se podría terminar llegando a algún tipo de acuerdo. Mucha gente podría llegar a creer que todo esto entonces va en contra de ciertas bases consideradas occidentales, porque lo interpretan como que uno estaría buscando hacer una especie de eclecticismo o de fusión o de sincretismo, que muchas veces es lo que se observa en los ambientes de la nueva era, y Guénon explica frente a esto que no se está buscando eso, lo que se está buscando es entender la metafísica de un sector, entender la metafísica de otro sector y entender que en realidad muchos de esos puntos muy profundos tienen mucho en común y que desde ahí se puede hacer un acuerdo. Ese último punto es muy importante porque Guénon explica que debido a la obsesión occidental con las formas exteriores, entonces enseguida se cree que estas ideas que él explica son algo así como un sincretismo, cuando en realidad se está buscando otra cosa. En lugar de eso, en muchos casos se ponen a la defensiva de una forma un tanto partidista, entendiendo que lo que se está queriendo hacer es anular a la propia parte y dejar que entre el sector oriental. No es eso lo que se está buscando. En definitiva, Guénon justifica su posición explicando que la metafísica, la búsqueda de un principio fundamental que le dé un porqué a las cosas, que sea como una especie de principio causal de todo, es algo universal. O sea, quienes buscan la verdad, estén en una punta del mundo o estén en la punta del otro, van a terminar llegando a las mismas conclusiones. Entonces, si en un sector hay una metafísica y en otro sector también se está desarrollando unos principios metafísicos, los acuerdos tienen que llegar desde ese nivel, desde esa perspectiva. Bien, como una conclusión rápida para todo esto, lo que yo diría es que recomiendo mucho ir a leer este texto porque justamente quienes siempre se ponen a la defensiva e interpretan que estas críticas son contraproducentes van a poder entender por qué en realidad no son contraproducentes, sino que son constructivas, porque efectivamente hace 200 años, si uno repasa la historia, se está viviendo de una forma que hoy por hoy está dando unos resultados no muy buenos. Creo que este texto ya se complementa bien con otros análisis que hay en el canal, y bueno, cuando traiga más sobre René Guénon y autores por el estilo,
Seguramente vamos a poder ir armando más partes del puzzle. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante este video. Pueden comentar lo que piensan y bueno, nos vemos en el próximo. Un saludo.